Han pasado 30 años desde que leí sobre este tema, pero voy a tratar de echar a volar mi imaginación para remontarme al Nueva York de 1880, al puerto de Nueva York, el día que Martí llegó procedente de España, después del destierro del San Juan. Se hospedó en la casa del señor Quesada, un hombre que estuvo preso con él en el presidio político y que estuvo junto a él desterrado en España. Como la casa de huésped donde estaba era muy pequeña, Martí fue y se hospedó en casa de Carmen Millares y de Manuel Mantilla, el esposo de Carmen Mantilla. Esta familia tenía 2 hijos y el hombre estaba cuadrapléjico en una silla de ruedas. Era un hombre enfermo, un hombre que no podía satisfacer los deseos de la carne de la mujer, que en aquella época tenía apenas 29 años. Si mal no recuerdo, Martí tenía 27 años en esa época. Era Martí un hombre con un verbo de dioses en la boca, y ustedes saben cómo son las mujeres, que la mujer, al corazón de la mujer no se llega por los ojos, sino por la puerta de los oídos. A la mujer tú le dices cositas bonitas y le pasa lo que le pasó a Eva allá con Adán, que la serpiente le dijo cositas bonitas y la engañó. Desafortunadamente es la biología de la mujer. La mujer está hecha para que le digan cosas hermosas. ¿Y quién mejor para decir cosas hermosas que el hombre que mejores cosas y más hermosas dijo en este mundo, que era Martí? Tuvieron una relación marital y 4 meses antes de que naciera María Mantilla, Martí dejó la casa de huéspedes. Tiempo después se hospedó, procedente de Cuba, en esa casa la señora Carmen Sayas Bazán con el Ismaelillo, que a propósito Martí le puso al poemario Ismaelillo y le decía a Pepito, que era el nombre que le decían a José Francisco Martí Sayas Bazán, el Ismaelillo, porque Martí lo concibió como una concesión divina, como Abraham, que siendo un hombre viejo ya concibió a Ismael. Por eso Martí le puso a Pepito, a Joseito Martí, el hijo que tuvo con Carmen Sayas Bazán, Ismaelillo. Era un apodo que le decía, no era nombre de pila ni nombre oficial tampoco. Por los rumores que comenzaron a circular de que María Mantilla, de que era hija de Martí, Carmen cogió al niño y se fue de nuevo para Cuba. En esos días ya Martí escribía para el Washington Post. Fue en los días en que él escribió La Edad de Oro y esas obras maravillosas para niños que nacieron de su imaginación. Tiempo después, con 40 años de edad, el papá de María Mantilla murió con 40 años. Sabemos todo esto por el censo, el registro del censo que se hizo en el Nueva York de 1880, donde estaban registrados los nombres de los inquilinos, de los huéspedes, el lugar, el oficio, la procedencia y el origen del país de nacimiento. Y allí, en las 2 casas, tanto en la casa de Quesada como en la casa de Manuel Mantilla, el esposo de Carmen Millares, más conocido como María Mantilla, o sea, Carmen Mantilla, la madre de María Mantilla, se registró Martí con su cédula española y decía claramente así:
desterrado de España por conspiradora. Así como tú lo oyes, estaba registrado. Sabemos todo esto porque Carmen Millares, o sea, Carmen Mantilla, viajó a La Habana y le entregó toda esa información a Blanza Charí de Baral, la mujer que escribió El Martí que yo conocí. En el año 1925, Carmen Mantilla muere y es enterrada en Nueva York. En el año 1990 y algo, si mal no recuerdo, la nieta con 2 tataranietas de Martí viajó a Cuba. Y se entrevistaron con el que más sabía de los cubanos, que era nuestro invicto querido y siempre recordado comandante en jefe. Estuvieron en la fragua martiana y allí le entregan todo el epistolario que había tenido su tatarabuela, Carmen Mantilla, con Martí, y su abuela, María Mantilla, donde María Mantilla le dice a sus 2 hijos, en este caso los padres de estas niñas, Oscar se llamaba el uno y el otro no me acuerdo, creo que Frederick, si mal no recuerdo, hace muchos años leí esto, le dice que Martí era su papá. Carmen Mantilla, madre de María Mantilla, madre de Frederick y de Oscar, le escribe una carta a ellos diciéndole que su abuelo era Martí. Y le cuenta los encuentros que tuvieron, y de ahí es donde se cuenta porque Carmen se fue, porque en el Liceo de los Cubanos de Nueva York, tú sabes que el cubano es embelequero por naturaleza, eso es una de las características nuestras. Y entonces en los círculos se empezó a comentar de que María Mantilla era hija de Martí, que no era hija de Manuel Mantilla, y que Carmen Millares lo había traicionado, y por eso es que Carmen Sayas Bazán se va con el Ismailillo a Cuba otra vez, entre otras cosas, aparte de las cosas que decía que Martí no se ocupaba de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se dio toda esa documentación que se llevó a la fragua martiana, al Centro de Estudios Martianos, perdón, ¿qué tú crees que hizo nuestro querido invicto y siempre recordado comandante en jefe? Ordenó, las recibió muy bien, las quiso mucho, las trató. Tú sabes cómo era Fidel. Fidel le daba el abrazo de la muerte. Fidel, cuando tenía que ser un hombre simpático, era el mejor anfitrión del mundo. Simpático, elocuente, agradable. Fidel era el actor de los actores. Para todo él tenía una cara, un gesto y un carácter. Ese era el caballo de los caballos. Por eso vivió 63 años, de los cuales 50 estuvo en el poder, por esa capacidad que tenía de embaucar a la gente. Fidel era un impostor. Y la información, la prensa recogió la llegada de ellos, el encuentro con nuestro invicto querido y glorioso comandante en jefe, pero nunca se reveló la información de la documentación que llevó. Pero sí lo sabemos porque Blanza Charí de Baral nos los cuenta en el Martí que yo conocí, y sabemos por el epistolario y por la manera en que Martí trataba a la niña, sabemos que era su hija. Lo que pasa es que era una afrenta muy grande, y en esa época más. Y Fidel lo esconde porque Martí está en el pináculo de la gloria para los comunistas. Martí es un dios, y para el pueblo de Cuba también. Entonces al comunismo no le conviene que su figura cimera lleve este borrón en la historia. Por eso se ha escondido todo eso. Lo que usted quiere saber me lo pregunta a mí, que yo humildemente le comparto. Es tal como yo le digo.